Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos nos dice que el Señor Jesús, luego de haber sido bautizado, luego de haber sido tentado por el diablo en el desierto, comenzó su ministerio público por medio de la predicación del Evangelio. Y la predicación de Jesús era bastante sencilla, pero directa. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En esas pequeñas frases nosotros encontramos ciertamente mucho contenido, porque Jesús comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, es decir, aquella expectativa que ustedes tenían, aquella expectativa que han estado aguardando, aquel anhelado día que desde el Antiguo Testamento ustedes están esperando, déjenme decirles, ha llegado. Ha llegado ese día. El Mesías ha venido. El Mesías ha llegado. Después les dice: el reino de Dios se ha acercado. Una de las cosas que los judíos más anhelaban dentro de sus expectativas escatológicas, dentro de sus expectativas del fin de los tiempos, era la restauración del reino. Cuando finalmente Israel ya no sería más oprimido por sus enemigos, sino que el reino tan anhelado surgiría. Y Jesús está diciendo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque el reino está donde está el rey. Y Jesús, el rey, había venido. Estaba allí, se estaba acercando. Y después viene con esta exhortación: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. La iglesia jamás debe olvidar que ese es el mensaje que se nos ha encomendado y que nosotros debemos anunciar. Jesús vino. El reino de Dios está allí. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Jesús. Jesús es el Evangelio. Muchas veces nos enredamos con doctrinas, nos enredamos con disputas teológicas, pero se nos olvida lo esencial. Lo esencial es decirle a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo joven, a todo adulto, a todo anciano: Dios ha venido en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, renuncia a tu vida sin Dios y cree en Jesús como Señor y Salvador. Ese es el mensaje que debemos anunciar por todo lugar. Pero no solo eso, este mensaje tiene que ser predicado con urgencia. Predicado con urgencia. Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido. Queridos, en la Biblia hay una distinción entre los últimos días y el último día. Los últimos días fueron inaugurados con el nacimiento, resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu Santo. En fin, ahí comenzaron los últimos días. Pero aún resta aquel último día, cuando Cristo Jesús vuelva en gloria, en majestad y a juzgar a los vivos y a los muertos. Es en ese tiempo que media entre la primera venida de Jesús y su segunda venida que la iglesia debe predicar: crean en Jesús,
crean en Él, entréguense a Él, ríndanse a Él, arrepiéntanse de sus pecados, dejen su mala vida, abandonen su iniquidad. Hermanos, nunca nos cansemos de anunciar ese mensaje, que ciertamente es precioso para nosotros, porque nos habla de un Dios que nos ha amado tanto, que vino en nuestro rescate.